Vamos a iniciar esta segunda parte leyendo ese versículo que leíamos antes, Juan 1:18. Creo que es un versículo importante para entender el misterio y la experiencia de Dios en la Biblia, porque es la conclusión, el último versículo, de ese poema maravilloso con que se abre el cuarto evangelio, que es un poema, paradójicamente, dedicado a la palabra. Así empieza: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Llegamos al culmen de ese poema en el versículo 14, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de la gracia de la verdad. Cuando llegamos a la parte final del prólogo, cuando parece ser que de Dios, pues lo sabemos todo, Dios se ha revelado en la palabra se ha acercado tanto a nosotros que se ha hecho carne, es decir, ha asumido nuestra condición humana, débil, mortal, limitada, y hemos contemplado, dice Juan, su gloria. En la carne de Jesús hemos contemplado la gloria del Padre. Él la ha revelado. Pero, como se dan cuenta, no todos los conciudadanos y contemporáneos de Jesús vieron la gloria de Dios en la carne de Jesús de Nazaret, si no, no lo hubieran crucificado. Lo cual quiere decir que ver la gloria del Hijo único del Padre en la carne de Jesús de Nazaret es una experiencia de fe. En otras palabras, la carne de Jesús de Nazaret, su palabra, su obra y sobre todo su muerte y su resurrección, nos revelan plenamente a Dios, es la gran revelación de Dios, pero al mismo tiempo nos lo oculta. Jesús revela y oculta al Padre. Por eso es que constantemente cuando Jesús habla, nos remite a ese alguien que Él dice: el Padre es más que yo. No por esencia, sino porque el Padre está al origen de la revelación y sobre todo porque Jesús en su condición histórica puede ser visto. Como dice la primera carta de Juan, hemos tocado, hemos visto su gloria. Pero el Padre como luz inaccesible, Colosenses 1:15, permanece siempre un misterio inabarcable, inalcanzable, incomprensible totalmente. Cuando llegamos al final del prólogo, escuchamos estas palabras que decíamos antes: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha explicado o revelado o nos lo ha dado a conocer, o más literalmente con el texto griego, ha sido su explicación. Jesús ha sido la exégesis del Padre, decía antes yo. Nos ha acercado el misterio del Padre. No hay otra forma de conocer al Padre sino a través de las obras, las palabras, el camino histórico de Jesús. Y así conocemos al Padre. Pero es un conocer casi sacramental, es un conocer de fe. El Padre permanece oculto, silencioso. Nosotros vemos a Jesús. Me estoy refiriendo a esto porque creo que constituye la raíz, el núcleo fundamental de eso que nosotros llamamos la revelación de Dios. Y si logramos entender esto que está en la raíz, vamos luego a aclarar muchas otras experiencias de ese Dios que parece callar, que parece dormir, que a veces no nos da la palabra que quisiéramos, no interviene espectacularmente como nosotros lo esperaríamos. Dios se ha revelado a lo largo de la historia de la salvación, en la historia, con sus grandes acciones salvadoras en favor de su pueblo. Con mano fuerte, con brazo extendido, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios ha hablado a través de los profetas,
Israel, escuchando a estos hombres enviados por Dios, escuchaban al profeta, pero escuchando al profeta escuchaban a Dios. Y nos ha hablado, como dice la carta a los Hebreos, en los últimos tiempos en su Hijo, en quien nos ha dado todo. También en Jesús nos ha hablado, y nos ha hablado definitivamente. Pero la historia, la palabra de los profetas y la carne de Jesús al mismo tiempo revelan y esconden a Dios. Si logramos entender esto, vamos a entender cómo aquello que a nosotros nos parece ocultamiento, lejanía, Dios que se duerme, Dios que me ha olvidado, en realidad son experiencias que nos invitan a una nueva experiencia de Dios. La historia, la palabra, la carne de Jesús son un poco como la nube que acompañaba a Israel en el desierto, que revelaba la presencia de Dios, Dios que caminaba delante de su pueblo, pero al mismo tiempo lo ocultaba porque a Dios no lo veían. A partir de este texto de Juan 1:18, podemos concluir que Dios es, en su misterio eterno, principio de todo cuanto existe, origen de todo, luz inaccesible, es silencio. Pero un silencio que se ha manifestado a través de la historia, la palabra, Jesús, etc. Pero Dios permanece como silencio. Los padres de la Iglesia, sobre todo Ignacio de Antioquía, alguna vez Irineo, hablan del Padre como de ese eterno silencio del que brota la palabra. La palabra de la revelación brota de un silencio eterno que es Dios. El Padre nos ha hablado en su Hijo. Curiosamente, Jesús, que es la revelación definitiva de Dios, es también una palabra muy frágil. En Jesús se juntan la fortaleza de Dios y al mismo tiempo su debilidad. Dios se revela en Jesús y se oculta. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, como palabra definitiva del Padre, habló poquísimo. Para hacer la revelación definitiva de Dios, habló muy poco. Si nos atenemos a los datos históricos que podemos recabar de los evangelios, 1 año y medio, a lo sumo 2, lo que habló. Gran parte de su vida es silencio. Y por curiosidad empezamos a pensar qué dijo, qué hizo en Nazaret. Cuando los evangelistas no nos lo dicen, es decir, eso no interesa. O sea, eso no forma parte de la revelación de Dios. Dios ha hablado en él y ha hablado poquísimo en cuanto a tiempo, midiéndolo cronológicamente. Pero lo más dramático y lo más paradójico es que esta palabra, que es Jesús, dice San Juan de la Cruz, que quedó Dios como mudo, que ya no tiene nada más que hablar, que en Él nos ha dado todo cuanto podemos imaginar, pensar, desear, su palabra definitiva. Esta palabra se apaga en el silencio. Y nunca quizá fue más elocuente, lo vamos a ver el viernes, el relato de la muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos y el silencio de Dios en la cruz. La palabra que Jesús se apaga en el silencio y no se escucha más. Casi como si al morir Jesucristo volviera a ese eterno silencio del Padre, que es como ese vientre silencioso del que brota la vida constantemente, y la palabra se apaga en la cruz y vuelve a ese origen sin origen del eterno silencio del Padre. Después de la resurrección, que el Padre resucita a su Hijo de entre los muertos, Jesús continúa hablando, pero continúa hablando en silencio.
Yo sé que muchos de los que estamos aquí, todos podríamos decir que hemos escuchado a Jesús. Pero Jesús nos sigue hablando, no lo escuchamos directamente. Y sin embargo su palabra sigue resonando en otro silencio que es el misterioso silencio del Espíritu. Después de la Pascua, la acción corresponde ahora al Espíritu. El Espíritu que Cristo derrama sobre la humanidad después de la Pascua, es de ahora en adelante el que habla en la comunidad y en el corazón de cada creyente. Ahora Jesús habla en el silencio del corazón a través de la tercera persona de la Trinidad, que en realidad es silencio. Nosotros en la tradición occidental identificamos al Espíritu Santo con el amor existente entre el Padre y el Hijo. Pero la tradición oriental tiene una explicación del Espíritu, o una imagen del Espíritu muy bella. El Espíritu, dice la tradición oriental, es el silencio de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué le llaman silencio al Espíritu? Porque el Espíritu no tiene palabra propia que comunicar. Lo único que hace después de la Pascua es recordar lo que Jesús ha dicho. Por eso Jesús continúa hablando ahora a través de la acción silenciosa del Espíritu en la iglesia y en el corazón de cada creyente. Hay un texto del Evangelio de San Juan a través del cual vamos a poder percibir mejor esto que estoy diciendo. Juan 16, del 12 al 15. Son los discursos de despedida de Jesús. Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Quiere decir que al Espíritu le va a corresponder llevarnos a ese conocimiento de la verdad completa, que es la verdad de Dios. El misterio de Dios, su conocimiento solo será pleno al final, cuando lo veremos tal cual es. Mientras tanto, el Espíritu nos sostiene en el camino, silenciosamente actúa en nosotros, recordándonos lo que Jesús ha dicho. Vamos a seguir leyendo el texto. Él no hablará por su cuenta. Les anunciará las cosas venideras, pero les dirá únicamente lo que ha oído. Él me glorificará, porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Todo lo que les he dicho es lo que el Espíritu les dará a conocer, y todo lo recibirá de mí. Miren cómo en este texto de Juan se habla del Espíritu como de esa acción silenciosa que nos va haciendo recordar, actualizar, vivir en su original novedad la palabra de Jesús para poderla aplicar. Y es lo que hace el Espíritu cuando escuchamos la palabra de Dios en la liturgia, cuando silenciosamente meditamos en la oración, cuando descubrimos la voluntad de Dios en la vida. Es el Espíritu el que nos va guiando en silencio. Ahora recojamos un poco esta estructura trinitaria de la revelación. El eterno silencio del Padre ha hablado en su palabra, que es el Hijo. Y no tenemos otro medio para llegar a esa luz inaccesible del Padre, sino oyendo la palabra de Jesús. Es su palabra. Pero la palabra de Jesús se apaga en la cruz y nos